El Palacio de Santa Bárbara de Madrid es anfitrión de una exposición del icono americano Andy Warhol. Hoy nos acompaña Tirso, que nos va a hacer un recorrido por esta maravillosa exposición, que hace un viaje por las décadas de los 50, 60 y 70, ¿verdad? Sí, hasta los 80 llega prácticamente. Es una retrospectiva muy ambiciosa y yo creo que es una oportunidad de oro para poder contemplarla aquí en Madrid. Son todo obras originales del artista, de Andy, y es una colección italiana de un coleccionista privado, Falchioni se llama, y vamos a ver desde obras muy conocidas como Marilyn, La Sopa Campbell, Mao, hasta otras series menos vistas como Ladies and Gentlemen, y es una oportunidad que yo creo que no se puede perder. Bueno, pues vamos a ello. Vamos. ¿Cómo están divididas las salas en esta Pues ocasión? mira, es cronológico, aunque hay algunos pequeños saltos en el tiempo, pero en esta primera, por ejemplo, que se titula El sueño americano, sería un poco la introducción de dónde viene Andy y por qué es el artista que conocemos hoy en día, ¿no? Porque hay como muchos mitos en torno a la persona y el artista, pero quién era realmente. Y en esta primera sala tenemos, yo creo que lo más importante es el primer zapatito que vemos ahí en el fondo. De cuando era ilustrador de revistas de moda, ¿no? Porque él se crió en Pittsburgh, venía de una familia checoslovaca de ascendencia rutena y él nació allí, era el más pequeño de 3 hermanos y estaba muy vinculado a su madre y fue un niño muy insensible, muy enfermizo y eso le hizo crear un imaginario muy particular de las revistas, de la televisión, del cine y siempre con una dote artística muy potente con el dibujo. Esto en el colegio se lo vieron, empezaron a incentivarlo, luego estudiaría en la universidad durante un año, pero después lo abandonaría. Y directamente dio el salto profesional. Se mudaría a Nueva York y empezaría con la ilustración de moda. Aquí tenemos estos zapatitos, que es una muy buena muestra, porque en aquella época la fotografía no había irrumpido todavía en lo que es pues, la publicidad, la prensa, los medios. Que luego fue una de sus principales herramientas. Efectivamente. Y en ese momento él empieza a desarrollarse como ilustrador, adquiere mucha potencia. Y tenemos que pensar que en Estados Unidos en los 50 estaba el expresionismo abstracto con Rothko y Pollock, que son manchas de color muy grandes, gestos muy expresivos y cosas muy abstractas. Entonces empieza a surgir la corriente pop art, que vendría en parte del Reino Unido con Richard Hamilton, y en Estados Unidos tenemos a Lichtenstein y a Jasper Johns, muy conocidos, pues Lichtenstein por las tiras de cómic y Jasper Johns por las recontextualizaciones de la bandera americana. En este momento Andy ve estos referentes y dice, ¿qué puedo hacer yo, no, para aportar, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo en al arte real? Porque él tenía un poco de complejo de publicista ilustrador. En este momento estamos hablando de finales de los años 40. Finales de los 50. Ah, de los 50, A principios de los 50 llega a Nueva York y a finales de los 50 ya empieza a ser muy reconocido y a principios de los 60 pues llega la fantástica el francés Sopa estadístico Campbell, sí. Coge objetos de consumo, objetos muy cotidianos que a priori no les vamos a dar relevancia y él los descontextualiza y les da otra dimensión. Sí, como hizo también con Coca-Cola, por ejemplo, es muy provocador y a la gente pues le impactó muchísimo y también hay que pensar que la primera Sopa Campbell que él hace, por ejemplo, la pinta a mano, la dibuja a mano y a partir de esa primera obra original ya van saliendo el resto de series, ¿no? Hace sus serigrafías, sus copias y lo va desarrollando y en ese momento pues para la opinión pública todavía no le tomaban muy en serio, pero él siguió ahí trabajando muy duramente para que le tomaran los galeristas de la época, porque como ya había otros artistas muy importantes como Lichtenstein, pensaban que un artista nuevo y joven pues que igual era demasiado mercado. Pero dio la sorpresa y hizo su primera exposición en California en el 62 y luego hizo su primera exposición en Nueva York, que es donde presentó las botellas de Coca-Cola y las Marilyn. Y sí, que fue arte irruptorio para ese momento totalmente. Absolutamente. Conectó con la gente. Ahora continuamos y rescatando su etapa de ilustración. Él al principio, como estaba empezando, ¿qué hacía? Pues todas estas ilustraciones. Hacía pequeñas series de libros, como el que tenemos aquí, que es el libro dorado, que rescata lo que nosotros ahora vemos como un homoerotismo, ¿no? O un toque así un poco naif, y son ilustraciones pues, de algunos de sus primeros amantes, que también por su vida sexual ha sido muy controvertida, porque él nunca hablaba de ello explícitamente, pero eran más bien amores platónicos, diríamos. Aquí tenemos otras 3 obras muy conocidas, tenemos a Jackie, tenemos a Elizabeth Taylor, que luego su forma de retratar sería la más popular en todos los Estados Unidos y toda la gente que es alguien o que quiere ser alguien querría un retrato como los que hacía Warhol. Claro.
Y aquí tenemos una estampación en tela, en camisetas, porque él desde luego se apuntó a todo, ¿no? El concepto del merchandising, como veremos más tarde, él lo revolucionó y crea esa forma de artista, negocio, businessman y estrella, por supuesto. ¿Podrías decir que los retratos es una de sus técnicas más utilizadas? Sí, sí, porque además fue lo más original y lo que más rompió dentro de lo que ya existía del pop art. Y aparte de que se lo hacía gente muy famosa, como todos sabemos quién es Marilyn, quién es Jackie, quién es Elizabeth Taylor, pero luego había gente que se los encargaba y eso, quieras que no, daba un estatus, ¿no? Pues la aristocracia, modelos, gente que estaba empezando en el mundo neoyorquino, que allí sí que eran muy conocidos, pero que igual a nivel mundial o de fama, pues todavía no lo eran tanto, y sin duda estar al lado de Warhol y en la Factory, que sería el estudio que él crea, te catapultaba pues a otra galaxia, ¿no? de fama, diríamos. ¿En qué año crea el estudio? Pues a principios de los 60. Él, en cuanto llega a Nueva York, al principio vivía en un pisito muy pequeño. Sí, en el 60-61 ya tiene la primera Factory y pasaría por 3 etapas, porque según va creciendo y se va desarrollando, pues necesita más espacio y más gente quiere saber de él y quiere colaborar con él, porque además él crea un curioso sistema que también no está exento de polémica, porque todo el mundo que estaba en la Factory trabajaba para él, o eran sus modelos, o le ayudaban en los propios procesos de serigrafiado, revelaban fotos con él, hacían de actores, grababan vídeo, música, un poco de todo. Realmente era un visionario y no se quedó con ganas de hacer nada, por supuesto. No, desde luego, porque cuando revisas su biografía dices, ¿qué aspecto creativo le ha faltado? O sea, es que creo que ha abarcado todo. Justamente. No sé si ha sido cantante ya, porque a lo mejor ahora se lo... Él no, pero estuvo muy metido en la música, con la Velvet Underground, que lo veremos en la última sala. Y eso es curioso porque una vez que te metes a fondo en la carrera de Warhol, descubres que también es interesante lo que no consiguió. Porque si ves algunas de sus autobiografías, por ejemplo, descubres que tenía como 10 ideas, ¿no? Digamos, y de esas 10 ideas le salían 3. Y eran un éxito brutal, pero él siempre estaba más preocupado por las otras que no le habían salido, ¿no? Y eso yo creo que es lo que representa, pues, ese ímpetu de creatividad y de impulso constante. Seguir sacando esa Totalmente. Fama, ¿no? Y nuevos medios, porque era pues el boom de la fotografía, del vídeo, de la televisión, la publicidad, la prensa, que veremos más arriba con la serie de los desastres, que era muy importante, y él realmente, en cuanto veía un dispositivo nuevo, una forma de expresión diferente, tenía que probarlo. La interpretaba, inspirado o no por la gente que le acompañaba de la Factory, pero bueno, al final yo creo que es una sinergia, ¿no? Que ni él era tan aprovechado, ni ellos tan tontos o inocentes, yo creo, ¿no? Al final, pues todos ganamos en este negocio. Bueno, pues vamos a Continuamos. Con esta fantástica Marilyn, que la tenemos aquí, que está tan de actualidad, y él, por ejemplo, pues para la creación de esta obra, a ciencia cierta se sabe que nunca se conocieron, ni él ni Marilyn, porque Marilyn ya estaba en la fama y él estaba empezando prácticamente cuando Marilyn falleció, pero él, como decide, él estaba siempre muy obsesionado con la fama, con la muerte, ¿no? Esas aspiraciones que de pequeño él había visto pues, en el celuloide, en el cine. Entonces, cuando veía una desgracia, como él siempre como aspiraba, ¿no? A ser el artista, la estrella reconocida, cuando veía que no era aceptado, esa frustración pues le unía pues siempre a sus sentimientos también más pues un poco complejos, diríamos. Entonces coge a Marilyn y la cristaliza como en El sueño y la pesadilla americana, que en nuestra generación pues lo podemos ver perfectamente con Britney, ¿no? Sí, por ejemplo. Que lo es todo y es nada al mismo tiempo. Entonces él coge la foto que esta es una foto promocional de Niágara, de la película de Niágara, y pinta a mano estos bloques de color, y después, una vez que hace esa primera original a mano, con el proceso de la serigrafía ya va replicando, ¿no? Que también es curioso porque, a lo contrario de lo que mucha gente piensa, en la serigrafía primero se ponen los bloques de color, ¿no? Pues primero iría el azulón, luego el azul claro, y luego imprimimos la foto encima. Por eso nunca queda exactamente, ¿no? Ni el lunar, ni el labio, ni... Y fue un shock, porque esta, por ejemplo, la puso en la primera exposición que hizo en Nueva York, en el 62. Y aquí... ¿Sabe de dónde viene? Perdona, Sí, claro. Dale. ¿Sabe de dónde viene la inspiración de las gamas cromáticas que utiliza? ¿O son totalmente libres? Yo creo que viene también de la publicidad, todo es publicidad y todo es visual, y las revistas, porque él de pequeño siempre estaba en casa con su madre, porque también fue un niño muy enfermizo, y siempre contaban que tenía la cama de su habitación rodeada de recortes de prensa, de periódicos, de revistas,
y el poco ahorro que tenía, la propinita que le daba su madre, siempre se la pasaba en las películas. Y tenemos que pensar que a finales de los 50 es cuando el Technicolor entra en el cine y todos recordamos pues películas como West Side Story o Desayuno con Diamantes, que los colores en la pantalla parece que están chirriando. Sí, sí, sí. Y yo creo que viene un poco de ese momento tan interesante. Y conseguirá, después de esa primera exposición con las Marilyn y con las Coca-Colas, que Leo Castelli, que era el galerista del momento en Nueva York, que era el que llevaba también a Liechtenstein, diga, vale, pues puedo tener más artistas de pop art, y aquí tenemos una de las invitaciones firmada por el propio Warhol de esa primera exposición que le hizo Leo Castelli en su galería, y esa ya sería su consagración en la escena neoyorquina del arte, y cuando ya pues todo el mundo querría estar un poquito con Warhol y tener esos 15 minutos de fama y ya desde ahí hacia arriba. que él tanto decía. Y evidentemente pues el mundo de la noche, la cultura homosexual de la época, que no se vivía como lo entendemos ahora, ¿no? Porque en aquella época nadie salía del armario y nada era tan explícito, pero todo el mundo vivía su vida igualmente. Todo el mundo sabía al final. Claro, lo que hacías o no hacías, aunque no se significaran, estaban reivindicándolo, simplemente viviendo su vida con total normalidad. A través de la expresión del propio arte, ¿no? Absolutamente. Aquí tenemos Las Flores, que también fueron uno de sus hits totales, que estas en concreto también se expusieron por primera vez en Reino Unido y junto con Las Vacas, que también son muy características. Está muy bien que hayáis montado, aparte de lo que es la exposición, un taller para que la gente pueda pintar. Claro, aquí tenemos la zona educativa y tenemos justo Las Flores y Las Vacas para que cada uno eche su imaginación a volar, que a priori parece que es para niños, pero aquí mayores y pequeños todos caen. A todos nos gusta, desde luego. Y esta, por ejemplo, es un recorte de prensa. Él coge el recorte de la vaquita, lo serigrafía en grande y luego pues le va aplicando los bloques de color. Y aquí ya podemos decir que él está con buena reputación en Nueva York, ya está establecido. Ahora vamos a estar con las sillas eléctricas. Ahora estamos con las sillas eléctricas, que son del 71, si no me equivoco. Ya estamos finales de los 60, él ya está muy fuerte en la escena neoyorquina y a nivel global, lo que podríamos considerarlo en la época, ¿no? Porque ya pues ha viajado al Reino Unido, también está mucho en la costa oeste. Y siempre lo que tú decías, ese toque pop, ese toque frívolo, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere contar? Y también tenía como ciertos críticos que le juzgaban por eso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos quieres decir? Entonces hace esta serie de los desastres, de la que aquí tenemos las dos sillas eléctricas, para representar ese lado más oscuro de Estados Unidos, que entronca un poco con la muerte, Marilyn, Kennedy. Y aquí tenemos la silla eléctrica, que evidentemente pues es un grito contra la pena capital en Estados Unidos, y de esta serie también hay una muy famosa que es de un policía dándole una patada a un hombre negro en el suelo, que podría ser una foto perfectamente hecha en la actualidad. Sí. Luego otra de un accidente aéreo, otra de un accidente de coche donde hay una mujer estampada contra el parabrisas súper impactante, y claro, todas estas las expuso en una misma galería en Nueva York de golpe y la gente se quedó, de todo aquello, claro, del color, del pop puramente, y la gente pues claro, se quedó súper impactada, ¿no? Y como siempre dicen, ¿no? Pues los haters igual le seguían odiando más, pero otros dijeron, quizá hay un discurso detrás y es más inteligente de lo que pensamos, y ahí realmente es cuando eres capaz de ver que sí que tiene algo que decir, que no es solo algo muy fácil o muy superficial. Que, aunque utilices, pues eso, lo que tú dices, recortes de fotografía, que parece algo muy simple. Sí, muy banal, pero que quiere decir algo y que tan tonto no era, porque tenemos igual la típica imagen de que cuando le hablaban los medios, él no daba entrevistas casi nunca, y si le preguntaban en las inauguraciones, decía lo mismo. ¿Qué opina la gente? ¿Qué es? Una lata de Campbell, una Coca-Cola. Porque quería realmente ver las reacciones y que eso fuera, ¿no? Pues como decía Oscar Wilde, que hablen bien de ti o que hablen mal. Exacto. Pero que hablen. Pues él bebía un poco de esto. Y aquí tenemos en concreto Flores pintadas a mano, que a mí me parece una serie súper bonita y especial, porque esto sí que realmente te desconcierta absolutamente. Claro, mucho más sobrio, mucho más... Nunca te imaginarías que es un Warhol, porque es súper fino, se ve perfectamente el trazo de su mano, la textura del color, muy fino, muy poético, y quién no lo querría tener en su salón o en su habitación, ¿no?
Yo creo que es una cosa súper sofisticada y bebe un poco de esa infancia y del vínculo, yo creo que tenía con su madre, porque su madre siempre estaba en casa haciendo labores del hogar y él pues se crió con ella prácticamente, porque aparte de que era muy enfermizo, pues también tenía muchos complejos físicos, tuvo la enfermedad del baile de San Vito, que es como muy curioso y claro, en muchas épocas, como le hacían mucho bullying, él no quería ir al colegio y la madre, como estaba muy vinculado con él, pues se quedaba en la casa y todos felices, ¿no? Y creando este mundo de fantasías y bebe un poco de... Como con la mayoría de artistas, ¿no? Mira un Van Gogh, por ejemplo. Claro, que beben de ese trauma. Y es curioso también porque la madre, con las latas de conservas y de todo lo que tenían en casa, las trabajaba, ¿no? Las aplanaba, creaba collares, abalorios y los iba vendiendo por las casas del barrio de Pittsburgh y Andy muchas veces le acompañaba mientras hacía la ruta o mientras estaba en casa haciendo las manualidades. Que eso nos lleva a la lata Campbell, evidentemente, claro. ¿no? Sí, sí, que fue algo que creció con él. Él siempre lo dijo, que en su infancia fue una de las etapas que más le marcó a nivel de personalidad. Aquí tenemos la otra silla eléctrica, como veníamos comentando. Y aquí tenemos a Mao, que esta es la serigrafía del 72, que esta, por ejemplo, la morada es muy curiosa porque, bueno, normalmente, pues, como hemos contado, hacía como la impresión de la fotografía y luego los bloques de color, pero esta, por ejemplo, la hizo con un proyector. Puso el bloque de color morado y luego con la proyección puso la cara de Mao y él la dibujó por encima, ¿no? Como diríamos que lo estaba calcando, por así decirlo, con el propio proyector, que eso también me parece súper interesante porque nos lleva otra vez a lo de los formatos, la tecnología. Una técnica completamente diferente. Y es súper curioso, la verdad, que es muy interesante. Y también se mete en la política, ¿no? Es un salto ya... Está alabándole, le está criticando, le está ridiculizando, lo está apoyando, no sabemos. Y gracias pues, a este tipo de retratos tan famosos y conocidos, pues todo el mundo quería ser retratado por Warhol y será lo que le lleve a la cúspide de la fama prácticamente. Y ya empiece a crear otros muchos más proyectos, ¿no? Como las películas, las revistas, su contacto con el mundo musical que veremos más adelante. Y aquí tenemos, estos son muy espectaculares, yo creo que es prácticamente de lo mejor que hay en la muestra, que es la serie de Ladies and Gentlemen, que tiene como muchas bifurcaciones, por así decirlo, porque como contábamos antes, el mundo de la noche, de Nueva York, de las discotecas, del cabaret, ¿no? Pues luego boom de Estudio 54 y todo esto, ¿no? Y entonces se inspiraron y dijeron, pues tenemos que hacer algo con la comunidad drag queen, con la comunidad trans. Claro, que había mucha gente latinoamericana, africanos, puertorriqueños, y ellos sí que convivían con ellos, pero sí percibieron que nunca les habían dado como un lugar para expresarse. Sí que estaba empezando la cultura ballroom, pero hasta finales de los 80, que es cuando muere Warhol, no tomaría fuerza. Entonces hicieron unas pruebas de cámara en la Factory y incluso los propios colaboradores de Warhol se pusieron, como se maquillaron, se ponían pelucas y tal, y vieron como que no encajaba y decían, esto no funciona, tenemos que buscar a la gente real en la calle. Y entonces fueron allí a las discotecas y a los clubs o directamente a la calle y por $50 les dijeron, oye, venís al estudio de un artista y os hacemos unas fotos y tal. Y todas y todos, pues encantados, y principalmente él trabajaba con la Polaroid y primero hacía la Polaroid y después de la Polaroid pues ya empezaba a trabajar con el collage, hacía los negativos, les daba pues un tratamiento de acetato y iba evolucionando y hace obras como estas que me parecen súper expresivas y que realmente pues retratan una época, ¿no? ¿A partir de qué año más o menos la Polaroid fue una de sus principales herramientas para reflejarlo dentro de su... A finales de los 60 él ya estaba siempre con su Polaroid acompañado, siempre, y hacía a todo, muchas luego las usaba y otras no las usaba. Luego cuando falleció, en la Factory había cajas y cajas de Polaroid y muchas están ahora en la Fundación Warhol y claro, te puedes imaginar, si siempre iba con la cámara y lo usaba para trabajar, lo usaba para vivir, era una creación constante y algo que en principio pues, es algo muy cotidiano y muy rutinario, ¿no? Que es una foto para hacértela con tus amigos, él lo eleva a la quinta esencia del arte, ¿no? De una Polaroid así te hago esta maravilla que es muy impactante. Algo que también le pasaría luego, como él la llamaba, con su esposa Sony, que era la grabadora. La Big Sur era la Polaroid que tenía antes. Pues él la Sony, que era su grabadora,
la llevaba siempre y grababa a todo el mundo. Y cuando le preguntaban, ¿qué tal estás? Y él, muy bien, aquí con mi esposa, que era la grabadora. Inseparable. Menos con Elizabeth Taylor, que le tenía terminantemente prohibido que grabara sus conversaciones y a ella se lo permitía. Hombre, ¿quién le va a decir que no a Elizabeth Taylor? Y aquí continuamos, también tenemos más parte de Ladies and Gentlemen. Y aquí es curioso porque dentro de todos estos personajes tenemos, claro, estos están en acetato, entonces por eso tiene como esa sensación de negativo. Y es muy curioso porque él hace estas fotos, van pasando los años, la comunidad gay y trans va tomando fuerza, va habiendo más polémica y va habiendo más reivindicación, y descubren que dentro de todos estos retratos tenemos a Marsha P. Johnson, que es como la activista trans más conocida de Nueva York, y fue un gran descubrimiento. Aquí tenemos una de las Polaroids originales, que se la ve a ella con su peluca y con toda su expresividad, y que es realmente una maravilla, fantástico, la verdad. Y aquí ya es un poco el Andy pues, popular, ¿no? De la estrella, pero también del pueblo, porque da un poco de voz pues, a los marginados o a la gente olvidada, que no se lo tomaba tan en serio en el mundo del arte. Y aquí en concreto tenemos la imagen alterada, que es Andy Warhol in drag, que es del 82, que aquí él ya es más mayor y ya se le ve pues, mucho más maduro, no solamente físicamente, sino en el concepto de su arte. Sí. Totalmente, que se traviste. Y fue muy polémico porque algunos de sus colaboradores no estaban seguros de que a nivel comercial fuera a funcionar, porque para entonces él ya tiene la Warhol Enterprises, sí, ya es una entidad propia, y tiene merchandising, tiene su arte, tiene su televisión, tiene sus películas, y no sabían realmente, como él siempre había sido muy ambiguo con su sexualidad, si iba a funcionar o no iba a funcionar, pero evidentemente funcionó porque yo creo que son de una expresividad brutal, y es cuando por fin él se pone delante y se expresa de alguna manera, porque sí que tenía algunos autorretratos con Polaroid hechos o retratos con otros artistas o compañeros de la Factory, pues Ultraviolet, Hollywoodland, pero él en sí mismo, siendo protagonista 100% de su arte, yo creo que no se ve tan claramente hasta que llega a esta serie, que es muy curioso porque está inspirado en unas fotografías que hizo Man Ray, y también había travestido así, y es espectacular, la verdad. Y totalmente rompedor con eso, hombre, que decías antes. Esta de la peluca corta, que nos lleva un poco a la Marilyn. Sí, sí, sí. Nos lleva a Marilyn y se le ve como muy fino a él. O sea, es muy especial, la verdad, que está muy bien. Y luego tenemos aquí a Santa Polonia, que él también, lo que no sabe mucho la gente es que, sobre todo al final de su vida, siempre fue una persona muy religiosa, porque como decíamos, era católico bizantino, y en estas serigrafías de Santa Polonia pues vemos esa influencia del arte bizantino, ¿no? Como si fuera un poco craquelado, un poco mosaico, un poco dorado, la postura muy hierática de la santa, y eso pues entronca con esa fervorosidad religiosa. ¿Con religión? Tiene Santa Polonia, luego hizo Una última cena, y cuando falleció y entraron en la Factory y en el piso que tenía por aquel entonces, vieron que tenía mucho material religioso, pues muchas Santas Apolonias, muchas cenas, algún Cristo que otro, claro. Dentro de lo que hay, pues quizá no es lo más comercial, porque igual con el típico discurso de Warhol pues no nos encaja tanto, ¿no? Por así decirlo, pero que la religiosidad para él yo creo que también era muy importante, y también pues le influía, ¿no? A la hora de crear y de vivir pues su propia sexualidad. Y bueno, pues aquí tenemos a Alejandro el Magno, a Joseph Beuys, que de aquella pues ya era un icono de la performance y del arte conceptual, Mohamed Ali, Jean Cocteau, el artista de las estrellas. Sí. ¿Cómo tendría que ir su cabeza de rápido, ¿no? Para crear todo esto. Imagínate, y sobre todo cuando te metes un poco a indagar y ves que realmente por la Factory pasaban cientos y cientos de personas, modelos, cantantes, artistas, ligues, chaperos, y todo el mundo quería, como él decía, sus 15 minutos de fama. Sí. Le podría pasar factura, y le pasó factura, porque por ejemplo Valerie Solanas, que fue la que le disparó, pues aquello puso su vida en peligro, y fue cuando él cambió, porque la Factory pues al principio era un poco puertas abiertas, y luego cuando ya pues él creó más... Tuvo que poner límites, claro. Pues tienes que poner límites, porque Valerie Solanas, aparte de que bueno, era de los inicios del feminismo súper radical norteamericano, y tenía un colectivo que abogaba por la castración de los hombres.
Y en mitad de todo esto, pues claro, a Warhol le parecía una idea súper rupturista y súper guay. Y ella pues era dramaturga, escribía obras de teatro, pero claro, se empezó a obsesionar un poco con Andy Warhol y empezó a pensar como que le había plagiado unos guiones y claro, su conclusión ¿cuál fue? Pues llegar un día a la Factory con una pistola Intentar... y le disparó. Sí, sí, sí. Él sobrevivió, pero claro, ahí es cuando ya se replegó más sobre sí mismo y fue mucho más celoso pues, de su intimidad, de quién entraba, de quién salía y empezó a delegar pues, en personas como Bob Colaccello, que era uno de sus colaboradores más estrechos, y ya como que lo veía un poco con distancia, tomaba decisiones, pero era más el jefe, ¿no? Sí, y pero ya no estaba ahí trabajaba con por una él, involucración. porque evidentemente esa sobreexposición le pasó factura, ya no solo físicamente por el propio ataque y las enfermedades que venía acarreando, sino a nivel también psicológico, Claro. que era una persona pues también frágil después de todo lo que llevaba recorrido. Sí, imagínate ese cambio, ¿no? De ser una persona con tantos traumas y de repente, pues me imagino que no poder ni salir a la calle. Y que al final se rodeaba de gente siempre como tan fantástica, excéntrica, las modelos, pues yo que sé, ultra Violet. Claro, super celebrities del momento Claro. y ya eso también yo creo que es como un poco reto, ¿no? Dentro de ti. Absolutamente, que era lo que aspiraba, pero siempre con esas fijaciones. Y en sus relaciones personales, que siempre estuvo pues con chicos que eran un poco el ideal americano, altos, fuertes, rubios, como diríamos el jefe del equipo de rugby, Sí. por así decirlo. Y ahora vamos ya pues a la última parte, ¿no? Que ya pues tenemos la business, ¿no? El negocio total de Andy Las Warhol. discográficas. Y aquí ya se inmiscuye mucho con la música, porque él conocía a The Velvet Underground, que era un grupo que era un poco conocido por aquella época, y entonces él coge a Nico, que es una chica de ascendencia alemana, y se la presenta a Lou Reed, que era el líder de la banda, y él empieza a ejercer de manager, y también como que revoluciona un poco el propio concepto de ser el manager de una banda, ¿no? Sí. Porque no solo pues les movía sus discos, sino que decidía desde pues la creatividad del propio disco, con esta portada, con el plátano, que era una pegatina, Sí. que es uno de los diseños más icónicos de la historia, sino que también pues la escenografía de los conciertos, en sus propias exposiciones montaba un concierto de la banda. Que ahora estamos muy acostumbrados a los festivales y a las cosas Claro, locas, en aquel momento no... de ir a un museo y ver a una banda tocando, Sí, pero en sí, aquella sí. no eran cosas tan comunes. Y claro, fue un éxito rotundo y eso le llevó ya pues, a colaborar pues, con artistas, por ejemplo, aquí tenemos a Miguel Bosé, no tenemos que irnos tan lejos, con el que también colaboró, a los Rolling Stones, Mick Jagger, los Beatles. Era La muy Jet de la Jet, melómano también. vamos. Absolutamente. Y fue una etapa muy fructífera. Lo que pasa que al final, pues un poco batalla de egos, Lou Reed con Nico no se llevaba muy bien, porque veía como que igual el prestigio de la banda se lo llevaba todo ella, o Warhol porque era su propio manager y quizá era más estrella que la propia banda, y al final todo acabó un poco como el ensayo de la Aurora. La batalla de egos, de a ver quién es el más fuerte, Pero quién la es el más lectura famoso. histórica, pues es algo increíble porque fue una banda muy rupturista con la época. Y después aquí, como hablábamos de los retratos antes, tenemos a Armani. Valentino, tenemos a Armani, tenemos Aquí ya a un poco la Diamond parte de- Furstenberg, De la moda. y esta ya es la época en la que lo invade todo, la publicidad, la moda y crea la empresa. Ahora estamos muy acostumbrados a que cualquier artista haga colaboraciones, pero Claro. en aquella época un artista serio no hacía este tipo de cosas y él las hizo. Y que ahora también, que será muy importante, crear la revista Interview, que crea el modelo de revista de moda o tendencias o personalidades que conocemos actualmente. Sí. Porque en aquella época o estaban las revistas muy clásicas, que podían ser Vogue o Harper's Bazaar, que van como Pero que de no se moda. arriesgaban en ese momento. Claro, y van pues el modelo, Dior, el zapatito, el look, o revistas más técnicas, ¿no? Una revista pues de hombres, de caza, country y tal, pues realmente él coge y hace la revista Interview, que es como la personalidad en portada, y luego dentro hacía que los famosos se entrevistaran entre ellos, y quizá no necesariamente sobre su última película, sino Lo que surgiera en ese momento. ¿qué ¿no? desayunas? ¿Qué has hecho esta mañana? Claro, pero Ya se le da la un gente punto de cotilleo y de gossip que... empieza a alimentar la mitomanía. Y todo el mundo quería salir en la portada de Interview, fueras una estrella, y si no lo eras, querías salir en la portada para convertirte, para convertirte en estrella. esa estrella. Y bueno, pues será la revista de la que beban todas las posteriores. Aquí tenemos muchas portadas de la revista y están firmadas por el propio Andy. Pero sí es verdad que él ya, en este momento, lo ve desde arriba como el jefe. Él opina, Sí, ya da no las es el ideas, artista que hace... pero no está tan implicado porque es su empresa, por así decirlo. Y ya en esta última etapa final, que serían pues ya mediados de los 80,
empiezan a surgir nuevas formas de arte, sobre todo ahí en Nueva York, que es donde él se movía, y llegan personajes como Basquiat y las hordas de jóvenes del arte urbano. El graffiti se empieza a hacer muy fuerte, el breakdance se empieza a desarrollar, las comunidades negras urbanas empiezan a ser muy fuertes y surgen artistas como Basquiat, que he comentado, o como Kate Haring, que era la juventud del momento. Y él siempre con esa mirada, yo diría, o ese olfato para captar talento, se empieza a relacionar con estos artistas jóvenes y usa su fama y sus medios para beneficiar a estos artistas. Para relacionarlo todo al final. Claro, y ahora colaboraciones con Kate Haring, con Basquiat, y algunos de ellos le homenajearían, porque no sé si todos conocemos la mítica línea de tren que va por como sobre Nueva York, y grafitearon todos los vagones de tren con la sopa Campbell. Y en ese momento, cuando muchos veían a Andy como algo ya un poco pasado de moda, ahí es cuando vuelve a retomar un poco como que los jóvenes lo volvieron a apoyar. A ver qué es tendencia. Y con Basquiat haría muchas colaboraciones y tendrían también un vínculo de amor-odio, porque luego harían una gran retrospectiva juntos los dos. La prensa los pondría en el punto de mira, y entonces Basquiat, como era un artista muy joven, como que se alejó un poco de Andy, y eso a él le afectó mucho a nivel emocional por el buen vínculo que tenía con él. Y mucha gente dice que fue como su última gran decepción, y ahí ya pues él evidentemente ya era muy mayor y estaba muy malito y como que se retiró un poco, ¿no? Pero que yo creo que es interesante que él diera la oportunidad también a esta gente joven y que nunca se rindiera. Fueran pasando las décadas. Innovación sobre innovación todo el rato al final. Al pie del cañón. Y aquí pues finalmente tendríamos pues las Polaroids, como os comentaba, que yo creo que resumen muy bien cómo trabajaba él, que al final era pues conocer a la persona, captar su esencia, ¿no? Que nos tiene que decir esta personalidad, y hacer una sencilla Polaroid, y a partir de ella pues ya trabajarla y hacer una portada, hacer una serigrafía, hacer un retrato y descubrir, ¿no? Pues lo que puede dar la mirada de una persona sobre otros, que yo creo que era lo que hacía Warhol, hablar de él a través de los demás. En todo momento, perdona, ahora que veo esta portada de Vogue, ¿en todo momento él sigue haciendo ilustraciones para las revistas, o digamos que durante ese periodo del principio al final de su carrera se deshace un poco? A nivel de ilustración, solo ilustración no. Las flores, por ejemplo, que son de los 70, pues sí que serían una rara avis, porque él ya no hacía eso, pero pues si le surge un proyecto especial o conoce a alguien que conecte con ese tipo de arte, pues sí que lo hacía. O por ejemplo aquí, como vemos en la portada de Vogue del 83, que es Carolina de Mónaco, aquí tenemos la Polaroid. Sí. ¿Y qué hace con la Polaroid? Pues la trabaja, le aplica los bloques de color y le da otro resultado. Igual no en exclusiva la ilustración, pero sí que lo aplica. Hace como siempre un poco el remix del remake de su propia técnica. Para que no haya dos piezas iguales, realmente. Efectivamente. Y el resultado es pues espectacular, como podemos comprobar. No, desde luego que es una maravilla de exposición y de piezas, que al final, justamente colocadas también así, es muy fácil de ver cómo ha ido evolucionando su trabajo. Y este es uno de sus últimos autorretratos con peluca de susto, porque bueno, no hemos comentado nada de su estética porque es bastante obvia, ¿no? Pero siempre iba como súper maquillado para que no se vieran las marcas de sus enfermedades, y la peluca plateada y el cuello alto negro, o la camiseta de rayas y las gafas, porque eso al final le daba como ese toque chic o sofisticado, o también de bicho raro. Sí. Y también es muy curiosa la anécdota, que yo creo que nos puede dejar un buen sabor de boca, que él, por ejemplo, su tono de voz se lo copió a Jackie Kennedy. Cuando la vio la primera vez hablando en la campaña presidencial de Kennedy, la vio hablando por televisión, y como hablaba como con un tono muy suave, muy pausado, como muy seductor, pues él empezó un poco a impostar esa voz de Jackie Kennedy. Decir, esto me ha gustado y me lo tengo que traer hacia mí, ¿no? Su voz Bouvier, que lo llamaba él. Bueno, pues Tirso, muchísimas gracias por hacernos este tour, por esta exposición tan maravillosa, y sobre todo de acercar a todos aquellos que no han podido venir a verla, que está hasta el 5 de junio. Sí. Pues eso, acercarnos un poquito a este maravilloso artista y a todo su trabajo. A vosotros, gracias. Hasta pronto.